Me llamo Alicia y a los 35 años finalmente obtuve mi título de maestría después de 5 agotadores años de clases nocturnas, trabajando a tiempo completo y criando a 2 hijos. Debería haberme sentido orgullosa al estar de pie en ese escenario. Pero todo lo que podía ver eran 5 asientos vacíos en la audiencia, reservados para la familia que nunca apareció. Apreté mi diploma, rodeada de graduados celebrando, y aún así completamente sola. Mi logro significaba todo para mí, pero aparentemente nada para ellos. El verdadero golpe llegó después de la ceremonia, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje urgente de mi esposo. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, dime desde dónde estás mirando. Dale like y suscríbete para unirte a una comunidad que entiende que la decepción familiar duele más que cualquier otro dolor. Durante los últimos 12 años había estado casada con Nathan, un desarrollador de software de 37 años con un trabajo estable en una empresa tecnológica en Seattle. Juntos teníamos 2 hijos. Ethan, nuestro hijo de 14 años, que atravesaba esa típica etapa adolescente en la que los padres resultan embarazosos, y Sofía, nuestra brillante hija de 11 años, cada vez más interesada en su vida social. Vivíamos en una modesta casa de 4 habitaciones en las afueras, nada lujosa, pero lo suficientemente cómoda, con un pequeño patio trasero donde los niños podían jugar durante los escasos días soleados que ofrecía nuestra ciudad. Yo trabajaba en Franklin Financial Services, una firma de inversiones de tamaño medio donde había estado empleada casi 9 años. Mi trabajo como analista financiera era exigente, a menudo requería más de 50 horas semanales, especialmente durante la temporada de impuestos o cuando los clientes más importantes necesitaban reportes. Era buena en lo que hacía, precisa con los números y paciente con los clientes difíciles. Pero año tras año observaba cómo mis colegas hombres con menos experiencia eran ascendidos antes que yo. Necesitas más credenciales, me decía mi jefe durante las evaluaciones de desempeño. Un título de licenciatura en finanzas está bien, pero todo el mundo lo tiene. Si quieres ascender a la gerencia senior, necesitas una maestría. Después de la tercera vez que me pasaron por alto para un ascenso, tomé una decisión. Conseguiría ese título de maestría en administración de empresas, sin importar lo que costara. La universidad al otro lado de la ciudad ofrecía clases nocturnas diseñadas para profesionales en activo. Tomaría 5 años de estudio a tiempo parcial. Pero consideré que valía la pena invertir en mi futuro. Lo que no anticipé del todo fue lo castigador que sería el horario. Me despertaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno de la familia y empacar los almuerzos de los niños. Luego trabajaba una jornada completa, corría a clase 3 noches a la semana de 6 a 9 de la noche y volvía a casa agotada, encontrando platos en el fregadero y tareas escolares que aún necesitaban revisión. Los fines de semana, en lugar de relajarme, me encerraba en nuestra oficina en casa durante horas para completar trabajos, mientras Nathan llevaba a los niños a partidos de fútbol o fiestas de cumpleaños. Mamá siempre está estudiando, escuché una vez a Ethan quejarse con su padre. Ya nunca tiene tiempo para nosotros. Esas palabras me dolieron, pero traté de racionalizarlo. Esto era temporal. Esto era por nuestro futuro. Una vez que tuviera mi título y el ascenso que lo acompañaría, tendríamos más estabilidad financiera, quizás incluso suficiente para esas vacaciones familiares en Disney World que los niños llevaban tanto tiempo pidiendo. Mi relación con mi hermano Derek complicaba las cosas aún más. 3 años mayor que yo, con 38, Derek siempre había sido el hijo dorado de nuestra familia. Dirigía un negocio inmobiliario exitoso, vivía en una propiedad frente al agua, y como soltero sin hijos, disfrutaba de la libertad de viajar extensamente e invertir en pasatiempos costosos como la navegación y la colección de vinos. Nuestros padres, que vivían a 2 estados de distancia en California, nunca intentaron ocultar su preferencia por él. Cuando éramos niños, asistían a cada uno de sus partidos de fútbol, pero con frecuencia se perdían mis competencias académicas. Ya adultos, dejaban todo para ayudar a Derek a renovar su cocina, pero encontraban excusas cuando yo necesitaba que alguien cuidara a los niños durante mis exámenes finales. Tu hermano simplemente es más divertido de tener cerca, me dijo una vez mi madre cuando la enfrenté sobre ese desequilibrio. Siempre eres tan seria y estás ocupada con tus responsabilidades. La ironía no se me escapaba, ser responsable, de algún modo, se me estaba reprochando. A pesar de esas frustraciones, perseveré con mis estudios.
Escribía trabajos después de que los niños se acostaran, a menudo quedándome despierta hasta la 1 o 2 de la madrugada. Estudiaba con tarjetas durante mis descansos para almorzar. Sacrifiqué vacaciones, usando ese tiempo para adelantarme en los cursos. Cuando los amigos nos invitaban a fiestas o escapadas de fin de semana, casi siempre rechazaba sabiendo que necesitaba esas horas para estudiar. Nathan me apoyó al principio, ocupándose de algunas cosas en casa y animándome cuando me sentía abrumada. Pero a medida que pasaban los años, su paciencia comenzó a agotarse. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto?, preguntaba. Los niños casi no te ven ya. Solo 2 años más, le aseguraba. Luego 1 año más, después solo unos meses más. Para cuando finalmente se acercaba mi graduación, nuestro matrimonio estaba tenso. Aún nos queríamos, pero la distancia entre nosotros había crecido. Nathan había desarrollado sus propias rutinas y círculos sociales, llevando a menudo a los niños a eventos comunitarios o a visitar a sus padres sin mí. Yo había faltado a tantas cenas familiares, presentaciones escolares y salidas de fin de semana que ya se había vuelto normal que funcionaran sin mí. Por eso la ceremonia de graduación significaba tanto para mí. No se trataba solo del título o de las oportunidades de ascenso profesional que traería. Era la oportunidad de mostrarle a mi familia, especialmente a mis hijos, que todos esos sacrificios habían sido por algo significativo. Quería que me vieran cruzar ese escenario, que se sintieran orgullosos de su madre, que entendieran que las mujeres podían seguir formándose a cualquier edad. Quería ese momento de reconocimiento, esa celebración compartida que haría que los últimos 5 años de agotamiento valieran la pena. Cuando me gradué, le dije a Nathan unos 6 meses antes de terminar mi programa, quiero que todos estén allí. Tú, los niños, mis padres, incluso mi hermana Melissa desde Phoenix. Este va a ser un gran día para todos nosotros. Él asintió y me apretó la mano. Claro, cariño. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Qué huecas sonarían esas palabras. Con el tiempo, 6 meses antes de mi ceremonia de graduación, comencé a planificar meticulosamente lo que imaginaba sería uno de los días más importantes de mi vida. La universidad había enviado un correo electrónico con todos los detalles, incluyendo el número limitado de boletos para invitados que recibiría cada graduado. Inmediatamente solicité la asignación máxima de 6 boletos, uno para Nathan, Ethan, Sofía, mi mamá, mi papá y mi hermana Melissa. Llamé a mis padres en California para darles la fecha, la cual anotaron diligentemente en su calendario. Haremos todo lo posible por estar, cariño, me dijo mi madre en un tono que ya insinuaba que estaba considerando que podría ser más importante. Aún así, me mantuve optimista. Después de todo, era mi graduación. Seguramente la priorizarían, después. Contacté a Melissa, que vivía en Phoenix con su esposo y sus 3 hijos. A diferencia de nuestros padres, ella parecía genuinamente emocionada por mí. Estoy tan orgullosa de ti, hermana, me dijo. Trabajar a tiempo completo, criar a tus hijos y obtener una maestría. Eres una supermujer. Reservaré mi vuelo la próxima semana. Con la asistencia familiar aparentemente asegurada, centré mi atención en la celebración. Después, investigué restaurantes cerca de la universidad y encontré un italiano muy bien valorado llamado Vissimo, que podía acomodar a nuestro grupo de 8. Era caro, casi $300 la reserva, pero esta era una ocasión única en la vida. Pagué el depósito sin dudar. Como mis padres viajarían desde otro estado, también les reservé una habitación en el Marriott del centro usando puntos acumulados en viajes de trabajo. Todo estaba encajando, y por primera vez me permití sentir emoción en lugar de estrés al pensar en la escuela. 2 meses antes de la graduación, me di el lujo de comprarme un vestido nuevo, un sofisticado tubo azul marino con delicados encajes, que luciría apropiado bajo mi toga de graduación, pero también hermoso para la cena posterior. Agendé citas de peluquería, maquillaje y manicura para la mañana de la ceremonia. Eran lujos en los que rara vez me permitía gastar, siempre poniendo los gastos de la familia primero, pero quería verme y sentirme lo mejor posible ese día. Mamá, te ves bonita, dijo Sofía cuando me probé el vestido en casa, como cuando tú y papá se casaron en esas fotos. Su comentario me hizo llorar. No podía recordar la última vez que me arreglé para algo que no fuera un compromiso laboral. La rutina diaria de equilibrar responsabilidades me había dejado poco tiempo para la vanidad personal. 3 semanas antes de la graduación apareció la primera señal de problemas. Derek llamó para ponerse al día, algo que hacía esporádicamente cuando recordaba que tenía una hermana.
Después de unas preguntas superficiales sobre mis estudios, soltó una bomba. Por cierto, voy a organizar una enorme barbacoa en mi casa el 15 de mayo. Acabo de instalar una nueva cocina al aire libre y quiero estrenarla. Deberían venir. A los niños les encantaría la piscina. Sentí que... Le dije a todos hace meses. Hubo una pausa en la línea. Ah, cierto. Se me olvidó. ¿Puedes cambiar tu barbacoa para otro fin de semana?, pregunté, intentando mantener la voz firme. No realmente, respondió con tono despreocupado. You invite a unas 30 personas, incluidos clientes que solo estarán en la ciudad ese fin de semana. Pero oye, ¿a qué hora termina tu ceremonia? Tal vez puedas pasar después. Sentí que la presión arterial me subía. La ceremonia es a las 2 de la tarde y probablemente dure hasta las 5. Luego tenemos reservaciones para cenar. Pero ese no es el punto. Mi familia se supone que debe estar en mi graduación. Vamos, Alicia, dijo Derek con ese tono despectivo que había perfeccionado desde la infancia. Es solo una graduación. Ya tuviste una cuando obtuviste tu licenciatura. Esto es solo un papel que dice que tomaste unas clases extra. Me quedé sin palabras. Solo un papel. 5 años de sacrificio reducidos a unas clases extra. Antes de que pudiera formular una respuesta que no fuera pura grosería, Derek continuó. Mira, mamá y papá van a venir a mi barbacoa. Ya confirmaron. Y traerán a la tía Susan y al tío Joe, que están de visita desde Florida. ¿Sabes lo raro que es verlos? Ahora sí veía rojo de verdad. ¿Les hablaste a mamá y papá de tu barbacoa? Antes de preguntarme la fecha, aún sabiendo que mi graduación se acercaba? No me di cuenta de que era tan importante, dijo a la defensiva. Tienes 35, no 22. No es como si fuera tu primera vez. Discutimos otros 10 minutos con Derek negándose a ceder y yo cada vez más alterada. Cuando colgué, temblaba de ira y contenía las lágrimas. Inmediatamente llamé a mi madre esperando que entrara en razón y priorizara mi graduación. Mamá, Derek programó una barbacoa el día de mi graduación. No pueden ir allí en lugar de venir. Su respuesta fue exasperantemente diplomática. Oh, querida, qué mala coincidencia. ¿No pueden reprogramar ambos? No, mamá. La universidad no cambia la fecha de la ceremonia para individuos. Esto se ha planeado desde hace un año. Te lo dije hace 6 meses. Bueno, es que es tan difícil, suspiró. Tu tía y tu tío estarán aquí desde Florida y sabes que a tu padre le encantan las barbacoas de Derek. ¿No podríamos ir a los dos? La conversación se fue en picada desde ahí, con mi madre insinuando que yo era egoísta por no comprender el deseo de la familia de asistir a ambos eventos, como si fuera físicamente posible con el horario y la distancia. Esa noche le conté entre lágrimas la conversación a Nathan, esperando su apoyo incondicional. Me escuchó atontamente, acariciándome la espalda mientras le expresaba mi dolor y mi decepción. Tu familia siempre ha sido así, dijo con tono tranquilizador. Pero oye, igual nos tendrás a nosotros animándote. Los niños y yo seremos tu club de fans. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Sus palabras me calmaron un poco. Tenía razón. Mientras mi familia inmediata, mi esposo y mis hijos, estuvieran ahí para apoyarme, podría sobrellevar la predecible preferencia de mis padres por Derek. Después de todo, Nathan y los niños habían presenciado la lucha diaria, las noches en vela, el estrés, los dolores de cabeza, los eventos familiares que me perdí. Ellos entendían lo que este logro significaba para mí. Prométeme que ustedes 3 estarán allí, dije mirándolo a los ojos. Pase lo que pase, lo prometo, respondió Nathan, besándome la frente. Nada podría alejarnos. Quería con todas mis fuerzas creerle. El día antes de la graduación llegó con una ráfaga de preparativos de último minuto. Recogí mi birrete y mi toga en la librería de la universidad y los colgué con cuidado en nuestro dormitorio. Pulí mis mejores zapatos. Unos tacones negros profesionales pero lo bastante cómodos para cruzar el escenario sin tropezar. Cargué mi teléfono y la cámara para asegurarme de capturar muchos recuerdos. Mi emoción estaba teñida de ansiedad. A pesar de las promesas de Nathan, no podía sacudirme la sensación de que algo saldría mal. 2 días antes había recibido un correo formal de mis padres explicando, en un lenguaje excesivamente educado, que asistirían a la barbacoa de Derek en lugar de a mi graduación. Prometieron llevarme a cenar la próxima vez que estuvieran en la ciudad para celebrar. Leí el correo una vez y lo borré sin responder.
Melissa también se echó atrás, llamando con un genuino tono de pesar para explicar que su hijo menor había contraído varicela, lo que hacía imposible viajar. Entendí completamente su situación, pero aún así aumentaba mi creciente sensación de abandono. Al menos todavía los tengo a ustedes tres, le dije a Nathan mientras preparábamos la cena esa noche. Él asintió distraído, concentrado en su teléfono. Noté que había estado enviando mensajes con frecuencia durante el día, pero no pensé nada de eso hasta que sonó mi propio teléfono. Era mi madre. Alicia, solo quería llamar para saber si los niños van a ir mañana a casa de Derek. Está organizando juegos para todos los niños y Sofía y Ethan están en su lista. Casi dejé caer la olla de pasta que estaba escurriendo. ¿Qué? No, mamá. Los niños irán a mi graduación con Nathan. Oh, sonó confundida. Derek dijo. Nathan mencionó llevarlos a la barbacoa. Habrá varias familias con niños de su edad y Derek contrató a un salvavidas para la piscina. Se divertirían mucho. Más que sentados en una larga ceremonia. Me temblaban las manos mientras dejaba la olla y me apartaba de la estufa. Miré a Nathan, que de pronto estaba muy interesado en picar verduras. Mamá, tengo que colgar, colgué de golpe y terminé la llamada. El silencio en la cocina era ensordecedor hasta que lo rompí. Nathan, ¿por qué mi madre cree que tú y los niños van a ir mañana a la barbacoa de Derek? No quiso mirarme a los ojos. Puede que le haya mencionado a Derek que los niños estaban preguntando por la fiesta. Escucharon lo de la piscina y los juegos por parte de sus primos. ¿Y le dijiste que los llevaría sin hablarlo conmigo primero? Finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla de culpa y desafío. Alicia, say reasonable. La ceremonia. Van a ser 3 horas de estar sentados en silencio mientras llaman a cientos de nombres. Los niños se van a aburrir muchísimo. Así que en lugar de enseñarles a apoyar a la familia y a celebrar los logros, les estás enseñando que la diversión ¿siempre viene primero? Mi voz iba subiendo a pesar de mis intentos por mantener la calma. Esta graduación representa 5 años de sacrificar tiempo con ellos para construir un mejor futuro para nosotros. ¿No crees que es importante que vean que el trabajo duro da frutos? Nathan suspiró pesadamente. Claro que lo creo. Pero los niños de verdad quieren ir a la barbacoa. Ethan no ha dejado de hablar de nadar con sus primos, y Sofía se enteró de que su amiga Yasmín del fútbol también estará allí. Derek invitó a toda su familia. ¿Así que qué me estás diciendo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué quieres llevar a nuestros hijos a una barbacoa en lugar de ver a su madre graduarse con honores? ¿No podemos llegar a un compromiso? Sugirió Nathan con un tono irritantemente razonable. Tal vez yo lleve a los niños a la barbacoa y nos encontremos contigo en el restaurante después para celebrar. O podría ir solo a la ceremonia y pasarte a recoger después de dejar a los niños en casa de Derek. Lo miré incrédula. ¿Te escuchas? ¿A ti mismo? Esto no es negociar un acuerdo de negocios. Esto es estar presente para mí en uno de los días más importantes de mi vida. Estás siendo dramática, murmuró Nathan. Es solo una ceremonia de graduación. Solo una ceremonia de graduación. Las mismas palabras que había usado Derek. Como si mi logro fuera trivial, un pequeño inconveniente en sus calendarios sociales. 5 años, Nathan, dije con la voz temblando. 5 años de perderme las rutinas de dormir, de estudiar hasta las 2 de la madrugada. De usar cada día de vacaciones para exámenes en lugar de viajes en familia. 5 años de escucharte. Quejarte de mi ausencia, de los niños sintiéndose descuidados, de mí cargando culpa además de agotamiento. Y ahora que finalmente se ha acabado, ahora que quiero un solo día, solo un único día de reconocimiento y apoyo, ustedes están demasiado ocupados con una barbacoa. Los niños deberían poder decidir por sí mismos, replicó. Tienen 14 y 11 años. Por supuesto que elegirían una fiesta en la piscina antes que una ceremonia de graduación. Por eso los padres toman decisiones basadas en valores, no en lo que es más divertido. La discusión escaló a partir de ahí. Ethan y Sofía bajaron las escaleras atraídos por nuestras voces alzadas. Cuando se dieron cuenta de lo que discutíamos, previsiblemente se pusieron del lado de su padre. Ethan declaró que solo los nerds se preocupaban por las ceremonias de graduación, y Sofía me preguntó entre lágrimas por qué quería arruinarles la diversión. Me fui a la cama esa noche sin cenar, demasiado alterada para probar bocado. Nathan durmió en el sofá, algo poco común en nuestro matrimonio. Mientras yacía despierta mirando el techo, me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo había llegado mi familia a estar tan desconectada de mi vida, tan despectiva con mis logros?
La ironía era dolorosa. Había perseguido este título principalmente por ellos, para brindarles un mejor estilo de vida, para ser un modelo de determinación. Y aún así, no podían darme ni una sola tarde de apoyo a cambio. Lloré en silencio contra mi almohada, lamentando no solo la inevitable decepción de mañana, sino algo más profundo, un desajuste fundamental en la manera en que mi familia y yo valorábamos nuestras vidas. El sueño me evitó hasta altas horas de la madrugada. Mi atuendo de graduación colgaba como un fantasma en la esquina del dormitorio, un símbolo de la celebración vacía que me esperaba. Desperté desorientada después de apenas unas horas. De sueño inquieto. Por un instante olvidé la discusión de la noche anterior. Mi mente se activó automáticamente con la emoción del día de la graduación. Luego, la realidad se estrelló de golpe, y extendí la mano hacia el lado de la cama para encontrar el espacio de Nathan vacío y frío. Arrastrándome al baño, me eché agua fría en los ojos hinchados e intenté reunir algo de entusiasmo. Aún era mi día, mi logro. No dejaría que su ausencia lo arruinara por completo. Abajo, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No se escuchaban ruidos de desayuno, ni caricaturas en la televisión, ni peleas entre los niños. En el mostrador de la cocina descansaba una nota garabateada a toda prisa. Llevé a los niños temprano a casa de Derek para ayudar a preparar. Trataremos de volver para tu ceremonia. Felicidades, Nathan. La nota se sintió como un golpe físico. Ni siquiera un adiós apropiado, solo una ocurrencia de último momento. La arrugué y la tiré a la basura, luego me preparé una taza de café con las manos temblorosas. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Tenía la cita de peluquería a las 10, seguida del maquillaje a las 11. La ceremonia comenzaba a las 2 de la tarde, con los graduados obligados a llegar a la 1 para organizarse y recibir instrucciones. A pesar del vacío en mi pecho, me obligué a seguir el programa del día. La estilista comentó sobre mi ánimo apagado, pero con profesionalismo evitó indagar cuando no participé en la típica charla de salón. La maquilladora hizo lo posible por disimular mis ojos hinchados y mi tez pálida, creando un aspecto pulido que contrastaba bruscamente con mi tormento interior. De vuelta en casa, me puse con cuidado mi vestido nuevo, acomodé el birrete sobre mi peinado recién hecho y ajusté el cierre de la toga. Me tomé una selfie frente al espejo de cuerpo entero, intentando sonreír, intentando sentir algo más allá del dolor. La publiqué en redes sociales con una frase sobre alcanzar metas y etiqueté a mis familiares, por costumbre o quizás por despecho. Los comentarios de felicitación comenzaron de inmediato. Compañeros de trabajo, parientes lejanos, viejos, amigos del instituto, todos expresando orgullo y emoción. Todos, excepto los que más importaban. Le mandé un mensaje a Nathan antes de salir de casa. Ya voy camino a la ceremonia. ¿Sigues pensando venir? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron. Y volvieron a aparecer. Finalmente, Ethan se dio un mal golpe corriendo junto a la piscina. Nada grave, pero muchas lágrimas. Puede que lleguemos tarde. Guárdanos asientos si puedes. Ni me molesté en responder. Los asientos estaban asignados por nombre del graduado, con las familias en asientos de admisión general. No había asientos que guardar. Nathan lo sabía, había leído el paquete de información que dejé en el mostrador de la cocina durante semanas. Su mensaje no era más que otra excusa débil, otra forma de suavizar el golpe de su inminente ausencia. El trayecto en coche hasta la universidad fue un borrón. Aparqué en el abarrotado estacionamiento y me dirigí al auditorio donde se reunían los graduados. A mi alrededor, compañeros de estudios saludaban a sus familias, posaban para fotos. Recibían flores y abrazos. Yo mantuve la cabeza gacha, concentrada en encontrar mi lugar en la fila alfabética. Mi teléfono vibró con mensajes de aliento de Linda, mi amiga más cercana del trabajo, y del profesor Jenkins, mi instructor favorito, quien había escrito mi carta de recomendación para el puesto de analista senior al que había postulado. Sus palabras eran amables, pero solo acentuaban el silencio de mi familia. Los graduados entramos al salón principal al son de la marcha de pompa y circunstancia, un océano de togas negras idénticas y birretes cuadrados, desde el escenario. Recorrí con la mirada la audiencia de manera irracional, esperando ver a Nathan y a los niños entrando tarde. La ceremonia comenzó con discursos del presidente de la universidad, el decano y un exalumno exitoso que habló sobre perseverancia y equilibrio entre la vida laboral y personal. Palabras que sentí dirigidas específicamente a mí. Cuando llamaron a mi departamento, me levanté junto a mi fila y esperé a escuchar mi nombre.
En esos momentos de anticipación, tomé una decisión. Disfrutaría este momento por mí misma, no por nadie más. Me lo había ganado. Alicia Marie Williams, maestría en Administración de Empresas con honores. Crucé el escenario con la cabeza. En alto, estreché la mano del decano, acepté el estuche con mi diploma y moví la borla de mi birrete de derecha a izquierda. Hubo un aplauso educado, el mismo que para cada graduado. Sin vítores distintivos, sin silbidos especiales ni gritos con mi nombre, solo el reconocimiento anónimo de extraños presenciando el hito de otra extraña. Al regresar a mi asiento, me sentí curiosamente tranquila. El dolor seguía allí, pero se había cristalizado en algo más duro, algo que se sentía como determinación. Pasé el resto de la ceremonia en un estado de desconexión, aplaudiendo automáticamente a mis compañeros, mientras mi mente vagaba hacia lo que vendría después, cómo enfrentaría esta traición con mi familia, qué significaba para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos, para mi propia autoestima. Cuando la ceremonia terminó, los graduados inundaron el césped exterior para el tradicional lanzamiento de birretes y las fotos. Yo me quedé incómoda en la periferia, observando a las familias reunirse. Flores, abrazos, botellas de champán. Descorchadas. Me tomé algunas fotos obligatorias con compañeros con los que había estudiado, pero me sentía como una impostora en medio de su alegría. Revisaba mi teléfono de manera obsesiva. Ningún mensaje de Nathan, ninguna llamada de los niños, nada de mis padres o de Derek. Deslicé en redes sociales y vi que Derek había publicado fotos de su barbacoa, etiquetando a mis padres, a Nathan y a los niños. Todos sonreían, reunidos alrededor de una fogata asando malvaviscos. La marca de tiempo mostraba que había sido publicado hacía 30 minutos, justo en medio de mi ceremonia de graduación. Algo se rompió dentro de mí entonces, una represa de emociones que había estado conteniendo todo el día. Encontré un rincón tranquilo detrás del edificio de ciencias y me permití llorar con sollozos feos y desgarradores que arruinaron mi maquillaje cuidadosamente aplicado y me dejaron sin aliento. Cuando por fin me recompuse, decidí cancelar la reserva del restaurante. Ya no tenía sentido mantenerla. Mientras buscaba el número del restaurante en mi teléfono, apareció un mensaje de Nathan. Tenemos que hablar urgentemente. Inmediatamente. Después noté algo que me heló la sangre. 45 llamadas perdidas de Nathan. Todas en la última hora. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. 45 llamadas perdidas solo podían significar una emergencia. ¿Le había pasado algo a uno de los niños? ¿Mis padres? ¿Había habido un accidente? Había silenciado mi teléfono durante la ceremonia como pedía la universidad. En mi estado emocional posterior, no pensé en revisar llamadas perdidas, solo mensajes. Con los dedos temblorosos, llamé de vuelta a Nathan. Contestó al primer tembrazo. Alicia, gracias a Dios, su voz sonaba aguda con pánico. He estado intentando localizarte por más de una hora. ¿Qué pasó? Exigí, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. ¿Todos están bien? Es Ethan, dijo Nathan, sus palabras atropelladas. Estaba trepando en ese ridículo tobogán nuevo que instaló Derek, presumiendo frente a sus primos, y se cayó. Estamos en el hospital Memorial. El médico cree que tiene el brazo roto. Voy para allá ahora mismo, dije, echando a correr a pesar de los tacones. ¿Tiene mucho dolor? ¿Qué tan grave es? Le dieron algo para el dolor, pero está bastante asustado. No deja de preguntar por ti. Esa última parte me provocó una ola de emociones encontradas. Por un lado, mi instinto maternal se activó de inmediato, desesperado por llegar hasta mi hijo herido. Por otro, una pequeña voz amarga en mi cabeza notaba que ahora, de repente, mi presencia era esencial. Conduje hacia el hospital en un estado de ansiedad extrema, alternando entre la preocupación por Ethan y la ira residual por toda la situación. La toga de graduación yacía arrugada en el asiento del copiloto, el birrete tirado descuidadamente. En la parte trasera, el estuche con mi diploma reposaba sin abrir sobre el tablero. El hospital Memorial estaba a solo 15 minutos del campus, pero el trayecto se sintió interminable. Encontré estacionamiento en el área de emergencias y corrí hacia adentro, aún con mi vestido azul marino, mi peinado cuidadosamente arreglado deshaciéndose y cayendo sobre mis hombros. La sala de urgencias estaba llena con los típicos casos de una tarde de sábado. Di el nombre de Ethan en la recepción y me dirigieron al cubículo 7. Al correr la cortina, me encontré con una escena que me detuvo en seco.
Ethan estaba acostado en la camilla, su brazo derecho en una férula temporal, el rostro marcado por lágrimas, pero sereno. A su alrededor estaban no solo Nathan y Sofía, sino también mis padres, Derek y un médico revisando unas radiografías. Todos voltearon a mirarme al entrar, con expresiones que iban desde alivio hasta culpa, pasando por algo que se parecía incómodamente a la lástima. Mamá, me llamó Ethan, su voz pequeña e infantil a pesar de ser ya un adolescente. Veniste. Me moví de inmediato a su lado, el instinto maternal anulando todo lo demás. Claro que Vine, Carino. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Mientras apartaba su cabello de la frente, el médico se acercó y se presentó como el doctor Ramírez. Su hijo tiene una fractura simple del radio, explicó señalando la radiografía. Dolorosa, pero sencilla. Le pondremos un yeso y debería sanar por completo en unas 6 semanas. Asentí agradecida, sintiendo como el alivio me inundaba. Un brazo roto era serio, pero manejable, no era una amenaza de vida, no era permanente, fue. Muy valiente, intervino mi madre, dándole palmaditas en la pierna a Ethan. Casi no lloró después del primer susto. Le respondí con una sonrisa tensa, incapaz de involucrarme más. El hecho de que todos estuvieran allí, reunidos alrededor de mi hijo, cuando no habían podido molestarse en asistir a mi graduación, me sabía a sal en una herida abierta. Derek dio un paso al frente, con una expresión contrita. Gracias a Dios que llegaste, hermana. El pequeñín no ha dejado de preguntar por ti. Algo en su tono casual, en la facilidad con la que actuaba como si esto fuera una reunión familiar normal en lugar de la culminación de una traición profunda, rompió lo poco que quedaba de mi compostura. Gracias a Dios que llegué, repetí. Mi voz peligrosamente baja, en vez de estar, ¿dónde? Graduándome sola. Mientras toda mi familia disfrutaba de una barbacoa, un silencio incómodo cayó sobre el pequeño espacio. Nathan me lanzó una mirada de advertencia, rogándome en silencio que no hiciera esto allí. No ahora. Pero 5 años de agotamiento. Reprimido, frustración y dolor habían llegado a un punto de ebullición. Acabo de pasar el día más importante de mi vida profesional completamente sola, continué, con la voz temblando pero firme. Sin esposo, sin hijos, sin padres, ni siquiera un mensaje de texto de felicitación porque una barbacoa y una fiesta en la piscina eran más importantes que 5 años de sacrificio y trabajo duro. Alicia, comenzó mi padre con un tono conciliador. Este no es ni el momento ni el lugar. ¿Y cuándo sería mejor momento, papá? Pregunté, con las lágrimas amenazando de nuevo. ¿Cuándo vuelva a ser invisible? ¿Cuándo vuelva a ser la responsable a la que nunca se le reconoce nada? Cuando vuelva a poner a todos los demás primero, mientras ninguno de ustedes puede reservarme ni una sola tarde, mi madre me miró genuinamente confundida. Cariño, no nos dimos cuenta de que significaba tanto para ti. Es solo una ceremonia. ¿Solo una ceremonia?, repetí con la voz hueca. Igual que es solo un título. Solo un logro. Solo mi vida. Derek, visiblemente incómodo con la tensión, intentó desviar el tema. Mira, lo que importa ahora es que Ethan va a estar bien. Esto fue una situación de emergencia. ¿Y si no hubiera habido una emergencia?, lo desafié. ¿Alguno de ustedes habría lamentado perderse mi graduación? ¿Habrían siquiera pensado en mí hoy? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Nathan dio un paso al frente, poniendo una mano sobre mi brazo. Alicia, estás alterada y tienes todo el derecho a estarlo, pero Ethan necesita calma ahora mismo. Podemos hablar de esto más tarde. Miré a mi hijo, que observaba el drama adulto con los ojos muy abiertos y ansiosos. Sofía estaba junto a él, mordiéndose nerviosamente el labio. Ellos no merecían presenciar esto, quedar atrapados en él. Fuego cruzado de resentimientos adultos. Tienes razón, concedí, respirando hondo. Ethan nos necesita concentrados en el ahora mismo. Volví toda mi atención a mi hijo, preguntándole sobre la revisión del médico y asegurándome de que entendiera lo que sucedería a continuación con el proceso del yeso. Manteniendo la voz firme y tranquilizadora, aparté mi dolor en un rincón, como lo había hecho incontables veces antes. Cuando la enfermera vino a llevar a Ethan para ponerle el yeso, me ofrecí a acompañarlo, necesitando un respiro de la sofocante presencia de todos los demás, mientras caminábamos por el pasillo, con Ethan apoyándose ligeramente en mí, habló en voz baja. Perdón por perderme tu graduación, mamá. De verdad quería ir a la fiesta y papá dijo que estaría bien. Tragué con dificultad. No es tu culpa, cariño. Fueron los adultos quienes tomaron esas decisiones, no tú. Pero estás triste. Sí,
Admití sin ver sentido en mentirle. Estoy triste, pero también estoy muy orgullosa de mí misma. Y espero que algún día entiendas por qué hoy era importante. Él asintió con solemnidad, su rostro juvenil de pronto reflexivo de una manera que lo hacía parecer mayor. Yo también estoy orgulloso de ti, mamá. Aunque no te vi recibir tu diploma cosa. Sus simples palabras fueron el primer reconocimiento genuino que recibí en todo el día, y significaban más viniendo de él que de cualquier otra persona. Después de que el brazo de Ethan quedó debidamente enyesado, regresamos y encontramos el cubículo de urgencias vacío, salvo por Nathan, quien explicó que mis padres y Derek habían ido a la cafetería por café. Sofía los había acompañado, aparentemente más interesada en las máquinas expendedoras del hospital que en el procedimiento médico de su hermano. El doctor dice que podemos llevarlo a casa, comentó Nathan, entregándome el papeleo de alta. Tiene una receta para analgésicos que necesitamos surtir. Asentí de manera mecánica, aún funcionando en modo madre, priorizando las necesidades. De Ethan por encima de todo, lo llevaré a casa. Tú puedes recoger la receta. Alicia, empezó Nathan con cautela, sobre lo de hoy. Ahora no, lo interrumpí. No frente a Ethan, en ese momento sonó mi teléfono. Era Linda, mi compañera de trabajo, quien había prometido asistir a la ceremonia de graduación para apoyarme. Alicia, ¿dónde estás? Te he estado buscando por todas partes. Pensé que nos encontraríamos junto a la fuente después de la ceremonia. Había olvidado por completo nuestro plan en medio del caos de la emergencia. Linda, lo siento mucho. Estoy en el hospital memorial. Ethan tuvo un accidente. Dios mío. ¿Está bien? Su preocupación fue inmediata y genuina. Un brazo roto. Estamos por irnos a casa. ¿Necesitas algo? Compañía, comida, alguien que recoja las medicinas? Sus atentas ofertas, en marcado contraste con el comportamiento de mi familia, me provocaron un nudo en la garganta. En realidad, ¿te importaría venir más tarde? Me vendría bien una amiga ahora. Por supuesto, llevaré la cena. Mándame tu dirección por mensaje. Al colgar, noté a Nathan observándome con una expresión extraña. ¿Quién era? Preguntó. Linda, del trabajo. Ella fue a mi graduación ya que nadie más lo hizo, respondí con intención. Vendrá a traer la cena más tarde. Antes de que pudiera contestar, mis padres y Derek regresaron con Sofía, todos cargando cafés y bocadillos de la cafetería del hospital. Mi madre enseguida se deshizo en atenciones con el nuevo yeso azul de Ethan, mientras mi padre preguntaba por citas de seguimiento. Derek se mantuvo al margen, inusualmente callado. Nos llevaremos a Ethan a casa ahora, anuncié al grupo. Necesita descansar. Iremos con ustedes, declaró mi madre. Necesitarás ayuda con la cena y para acomodarlo. No, respondí con firmeza, sorprendiéndome incluso a mí misma por la fuerza de mis palabras. Gracias, pero no. Linda traerá la cena y yo puedo ocuparme de mi propio hijo. El silencio atónito que siguió me dio una pequeña y vengativa satisfacción, pero vinimos hasta aquí, protestó mi padre. Y pensábamos quedarnos hasta mañana. Pueden volver a casa de Derek, sugerí con frialdad. Estoy segura de que la barbacoa sigue en marcha. Ahora mismo necesito espacio. Derek pareció a punto de objetar, pero se lo pensó mejor. Mi madre parecía genuinamente herida, pero por una vez, no pude obligarme a acomodar sus sentimientos a costa de los míos. Nos despedimos. Con torpeza en el estacionamiento del hospital con promesas de llamar mañana para preguntar por Ethan. Nathan condujo nuestro coche con Ethan cuidadosamente acomodado en el asiento trasero y Sofía inusualmente callada junto a su hermano. Yo miraba por la ventanilla del pasajero, agotada física y emocionalmente. En casa, ayudé a Ethan a ponerse cómodo en el sofá de la sala, con almohadas sosteniendo su brazo y su programa favorito en la televisión. Sofía se retiró a su cuarto, claramente percibiendo la tensión entre sus padres. Nathan rondaba con inseguridad, esperando la confrontación inevitable. Voy a cambiarme, dije, señalando el atuendo de graduación que aún llevaba puesto. Luego, tenemos que hablar. Arriba, me quité el vestido azul marino que debería haber estado asociado con el triunfo, pero que ahora se sentía como un disfraz de una función fallida. Me puse ropa cómoda, me lavé el maquillaje corrido de la cara. Y respiré hondo varias veces antes de volver a bajar. Nathan estaba en la cocina, desempacando mecánicamente la bolsa de la farmacia. Al verme entrar, levantó la mirada. Alicia, sé que estás enojada, empezó.
Enojada no empieza a cubrirlo, respondí, manteniendo la voz baja para que los niños no escucharan. Me siento traicionada, Nathan. Por ti más que por nadie. Tuvo la decencia de verse avergonzado. Cometí un error. Pensé que los niños se divertirían más en la barbacoa y no me di cuenta de lo importante que era la ceremonia para ti. ¿Cómo pudiste no darte cuenta? Llevo meses hablando de eso. Te pedí específicamente que prometieras que estarían allí. Todos ustedes. Lo sé y lo siento. Cuando Derek nos invitó, los niños se emocionaron tanto y me pareció un compromiso inofensivo en ese momento. ¿Un compromiso? Dije con amargura. Un compromiso implica que ambas partes estén de acuerdo. Tú tomaste una decisión unilateral de priorizar la diversión por encima de apoyarme a mí. Nathan se apoyó contra la encimera, pasándose una mano por el cabello. Tienes razón. La ruin por completo. Pero, ¿un solo error borra 12 años de matrimonio? ¿5 años en los que te apoyé durante tu carrera? ¿Apoyarme? Repetí incrédula. Te quejaste constantemente de mi ausencia. Me hiciste sentir culpable. Por estudiar. Te llevaste a los niños a eventos sin siquiera intentar incluirme. Y luego, el único día en que necesitaba que estuvieras ahí para mí, elegiste la fiesta de mi hermano en su lugar. Eso no es justo, protestó. Yo estuve equilibrando el trabajo, el cuidado de los niños y el mantenimiento de la casa mientras tú ibas a clase 3 noches a la semana. He estado apoyándote en formas que ni siquiera ves. Y yo he estado trabajando a tiempo completo mientras. Estudiaba por las noches y los fines de semana durante 5 años para construir un futuro mejor para nuestra familia, repliqué. Ambos hemos hecho sacrificios, Nathan. La diferencia es que yo jamás, nunca, me habría perdido un momento importante de tu vida. La verdad de esa afirmación quedó flotando entre nosotros. Nathan sabía que tenía razón. Por más que se quejara de mi ausencia, yo siempre había estado presente en sus momentos importantes, reorganizando mi horario de estudios, perdiendo clases si era necesario. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo arreglo? Sacudí la cabeza lentamente. No sé si puedes arreglarlo de inmediato. Necesito tiempo para pensar qué significa esto para nosotros, para pensar si puedo confiar en que realmente valoras mis logros y a mí. ¿Estás diciendo que quieres una separación? El miedo se filtró en su voz. No, Claire. Estoy diciendo que necesito espacio para procesar lo que pasó hoy. Voy a quedarme en el hotel que había reservado para mis padres, solo por una semana. Necesito despejar mi mente. Un débil, Alicia, sé razonable. Ethan tiene un brazo roto. Necesita a su madre. Ethan tiene un padre que, al parecer, es perfectamente capaz de tomar decisiones sin consultarme, respondí con dureza. Estará bien. Unos días contigo a cargo. Revisaré cómo sigue a diario y volveré si hay alguna complicación. Nathan parecía querer discutir más, pero se dio cuenta de que no estaba en posición de negarme esta petición. ¿Cuándo te irás? Después de que Linda traiga la cena y les explique a los niños, haré la maleta esta noche y me iré por la mañana. Como si estuviera programado, el timbre sonó anunciando la llegada de Linda. Traía no solo la cena prometida, sino también un regalo de graduación, una hermosa carpeta de cuero grabada con mis iniciales y una tarjeta firmada por varios compañeros de trabajo. Estamos tan orgullosos de ti, me dijo abrazándome con fuerza. Has trabajado tan duro para esto. Ese simple reconocimiento me arrancó nuevas lágrimas. Eso era todo lo que había querido de mi familia, ese reconocimiento básico de mi logro. Después de la cena, mientras Linda ayudaba a Nathan a recoger los platos, me senté con los niños para explicarles mi ausencia temporal. Tranquilicé. Ethan asegurándole que lo revisaría todos los días y que no me iba por su accidente. Solo necesito un poco de tranquilidad para pensar, les dije. A veces los adultos necesitan espacio, igual que ustedes cuando se sienten abrumados. Sofía, más perceptiva de lo que le había dado crédito, preguntó directamente. ¿Es porque nos perdimos tu graduación? En parte, admití, sin querer mentirles. Eso me dolió mucho. Pero esto tiene más que ver con que necesito averiguar lo que quiero de aquí en adelante. No es un castigo para nadie. Es solo algo que necesito. Para mi sorpresa, ambos aceptaron esta explicación con mínima protesta. Tal vez percibieron la profundidad de mi dolor, o quizás simplemente estaban agotados por los acontecimientos del día. De cualquier manera, me abrazaron con más fuerza al darme las buenas noches, como si ya me extrañaran.
A la mañana siguiente, empaqué una pequeña maleta y conduje hasta el hotel del centro, registrándome en la habitación que originalmente había reservado para mis padres. La ironía no se me escapaba. Al instalarme en ese espacio silencioso, sentí una extraña mezcla de duelo y liberación. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades primero. La culpa que esperaba sentir brillaba por su ausencia, reemplazada por un nuevo sentido de respeto hacia mí misma. Durante los días siguientes recibí una avalancha de mensajes y llamadas de disculpa. Mis padres dejaron un correo de voz entre lágrimas admitiendo que habían sido insensibles. Derek envió un elaborado arreglo floral al hotel con una tarjeta reconociendo su egoísmo. Nathan llamó cada noche, su tono cada vez más desesperado al darse cuenta de que hablaba en serio sobre este tiempo separados. Pasé la semana reflexionando sobre mis relaciones, mis metas profesionales y lo que quería de la siguiente etapa de mi vida. Visité a Ethan diariamente, llevándole pequeños obsequios y ayudándolo a adaptarse a la vida con un solo brazo. Almorcé con Sofía en su escuela, tranquilizándola al decirle que los desafíos familiares eran normales y podían resolverse. Hablé con mi jefe sobre el puesto de analista senior, que me había sido ofrecido de manera no oficial al completar mi maestría. Al final de la semana, había llegado a varias conclusiones importantes. El comportamiento de mi familia había revelado una dolorosa verdad sobre cómo valoraban mis contribuciones y aspiraciones, pero también me había dado claridad sobre mi propio valor y los límites que necesitaba establecer en adelante. Cuando finalmente regresé a casa, estaba lista para las conversaciones difíciles que remodelarían nuestra dinámica familiar. Una semana después de mi ceremonia de graduación, conduje de regreso desde el hotel con un sentido de propósito que no sentía desde hacía años. El tiempo a solas había sido transformador, permitiéndome procesar mi dolor sin la presión constante de perdonar prematuramente en nombre de la armonía familiar. Nathan me esperaba en el porche, con una sonrisa vacilante en el rostro. Ayudó a llevar la maleta adentro, donde la casa estaba sorprendentemente limpia y ordenada. Más tarde supe que había contratado un servicio de limpieza, un gesto que reconocía cuánto trabajo doméstico solía recaer sobre mí además de todas mis otras responsabilidades. Los niños están en la escuela, dijo. Pensé que deberíamos hablar en privado primero. Nos sentamos a la mesa de la cocina, escenario de incontables comidas familiares y sesiones de tarea. El ambiente familiar subrayaba cuánto había cambiado en solo una semana. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó Nathan. En cómo te he dado por sentada, en cómo fallé en apoyarte cuando más importaba. Asentí, apreciando su franqueza. Yo también he estado pensando en lo que necesito de este matrimonio de aquí en adelante. Dímelo, dijo, y por primera vez en años, parecía genuinamente dispuesto a escuchar. Necesito respeto por mis logros, no solo palabras vacías. Necesito un verdadero compañero que valore mis metas tanto como las suyas y las de los niños. Necesito dejar de ser la madre por defecto, la encargada por defecto de la casa, la que siempre pone sus necesidades al final. Nathan no se puso a la defensiva como lo habría hecho antes. En su lugar, reconoció la verdad de mis palabras. Te mereces todo eso. Ahora veo cómo te he estado relegando al último lugar, incluso mientras me quejaba de tu ausencia. Fue injusto e hipócrita. Hablamos durante horas, con más honestidad que en años. Nathan reveló sus propias inseguridades sobre mi avance educativo, temiendo que lo superara profesionalmente. Yo compartí mi resentimiento por cargar con la carga mental de la familia mientras perseguía mi título. Discutimos cambios prácticos, como contratar ayuda ocasional para las tareas del hogar y crear una división justa de las responsabilidades parentales. Cuando los niños regresaron de la escuela, tuvimos una reunión familiar. Ethan, con su yeso ahora decorado con coloridas firmas de sus compañeros, se sentó serio mientras les explicábamos que estábamos atravesando algunos desafíos, pero que estábamos comprometidos a ser más fuertes como familia. ¿Eso significa que te quedas, mamá?, preguntó Sofía con voz pequeña. Sí, la aseguré. Pero también significa que algunas cosas serán diferentes. Pronto empezaré un nuevo puesto en el trabajo con más responsabilidad y todos en esta familia tendrán que contribuir más en casa. Para mi sorpresa, ambos niños aceptaron de inmediato. Ethan se ofreció a encargarse de cortar el césped cuando su brazo sanara, mientras Sofía propuso hacerse responsable de clasificar la ropa para lavar. Parecían casi aliviados de tener maneras concretas de ayudar a mantener nuestro hogar
En los días siguientes, tuve conversaciones igual de francas con mis padres y con Derek. Los invité individualmente, sin querer sentirme superada en número durante estas charlas difíciles. Mis padres llegaron primero, trayendo regalos y disculpas. Mi madre me entregó una tarjeta con un cheque sustancial en su interior, claramente con la esperanza de comprar perdón. Se lo devolví con suavidad, pero con firmeza. Esto no se trata de dinero, explique. Se trata de reconocer un patrón que ha existido toda mi vida. Los eventos de Derek siempre tienen prioridad. Sus logros son celebrados mientras los míos son minimizados. Mi padre parecía genuinamente sorprendido. No teníamos idea de que te sintieras así, Alicia. Ese es parte del problema, respondí. Nunca preguntaron. Nunca lo notaron. La conversación fue incómoda, pero necesaria. No pedí promesas dramáticas ni disculpas llorosas. En su lugar, establecí límites claros para nuestra relación en adelante. Ya no aceptaría cancelaciones de último minuto ni ser considerada una prioridad secundaria en la familia. Ya no me desgastaría intentando ganarme la aprobación que a mi hermano se le daba sin esfuerzo. La visita de Derek fue igualmente reveladora. Sin el escudo de mis padres ni de mis hijos, tuvo que confrontar su papel en la dinámica familiar. Nunca intenté opacarte intencionalmente, insistió. La intención no borra el impacto, le respondí. Tu barbacoa pudo haberse programado cualquier fin de semana. Elegiste el día de mi graduación y te negaste a cambiarlo. Para su crédito, Derek no puso excusas. Tienes razón. He sido egoísta. Creo que me acostumbré a ser el centro de atención en esta familia. Llegamos a un entendimiento que requeriría esfuerzo continuo para mantenerse. No esperaba que décadas de patrones cambiaran de la noche a la mañana, pero ya no estaba dispuesta a aceptar ser un pensamiento tardío en mi propia historia familiar. Las semanas siguientes trajeron una sanación gradual. El brazo de Ethan se recuperó con constancia, un recordatorio visible de cómo la resiliencia puede seguir a una herida. Mi ascenso a analista senior se concretó, con un aumento significativo de salario y una oficina privada. El ingreso extra nos permitió contratar un servicio de limpieza semanal, aliviando parte de la carga doméstica que tanto había contribuido a mi agotamiento. Nathan cumplió sus promesas, asumiendo más responsabilidades parentales y esforzándose en celebrar mis logros profesionales de manera pública. Los niños, viendo a sus padres modelar nuevos comportamientos, comenzaron a mostrar más aprecio por mis contribuciones tanto en el trabajo como en casa. Quizás el gesto más significativo llegó un mes después de la graduación, cuando Derek organizó una pequeña fiesta sorpresa específicamente para celebrar mi maestría. Invitó a mis amigos cercanos y colegas, encargó un pastel decorado con los colores de mi universidad y pronunció un discurso reconociendo mi determinación e inteligencia. Mis padres asistieron llevando una fotografía profesional enmarcada de mí con la toga y el birrete, encargada al fotógrafo de la universidad. Fue una velada encantadora, pero su significado iba más allá de la celebración en sí. Representaba un cambio en la manera en que mi familia percibía mis logros, un reconocimiento de que mis hitos merecían la misma atención y respeto que los de cualquier otra persona. Mientras me preparaba para colgar mi diploma en mi nueva oficina, reflexioné sobre el inesperado viaje que había seguido a mi día de graduación. Lo que debió ser una simple celebración se convirtió en un catalizador de cambios profundos en mis relaciones más importantes. Aprendí que a veces el mayor regalo de la educación no es el título en sí, sino el autoconocimiento que lo acompaña. Aprendí que defenderme no significaba perder a mi familia, sino crear vínculos más sanos basados en el respeto mutuo. Aprendí que poner límites, aunque al principio duela, permite finalmente relaciones más auténticas. Lo más importante, aprendí que mi valor no estaba determinado por el reconocimiento de otros, sino por mi propio sentido de logro e integridad. Los asientos vacíos en mi graduación al principio se sintieron como un rechazo, pero finalmente me llevaron a una comprensión más plena de mi propio valor y al coraje de exigir que otros también lo reconocieran. A veces, las heridas más profundas conducen al crecimiento más significativo. ¿Alguna vez has tenido que defenderte ante familiares que te daban por sentado? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias sobre cómo navegar las dinámicas familiares y encontrar tu voz. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que tus logros merecen ser celebrados, incluso si a veces tienes que ser tu propio animador principal. Y aún así, no podían darme ni una sola tarde de apoyo a cambio.
Lloré en silencio contra mi almohada, lamentando no solo la inevitable decepción de mañana, sino algo más profundo, un desajuste fundamental en la manera en que mi familia y yo valorábamos nuestras vidas. El sueño me evitó hasta altas horas de la madrugada. Mi atuendo de graduación colgaba como un fantasma en la esquina del dormitorio, un símbolo de la celebración vacía que me esperaba. Desperté desorientada después de apenas unas horas. De sueño inquieto. Por un instante olvidé la discusión de la noche anterior. Mi mente se activó automáticamente con la emoción del día de la graduación. Luego, la realidad se estrelló de golpe, y extendí la mano hacia el lado de la cama para encontrar el espacio de Nathan vacío y frío. Arrastrándome al baño, me eché agua fría en los ojos hinchados e intenté reunir algo de entusiasmo. Aún era mi día, mi logro. No dejaría que su ausencia lo arruinara por completo. Abajo, la casa estaba inquietantemente silenciosa. No se escuchaban ruidos de desayuno, ni caricaturas en la televisión, ni peleas entre los niños. En el mostrador de la cocina descansaba una nota garabateada a toda prisa. Llevé a los niños temprano a casa de Derek para ayudar a preparar. Trataremos de volver para tu ceremonia. Felicidades, Nathan. La nota se sintió como un golpe físico. Ni siquiera un adiós apropiado, solo una ocurrencia de último momento. La arrugué y la tiré a la basura, luego me preparé una taza de café con las manos temblorosas. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana. Tenía la cita de peluquería a las 10, seguida del maquillaje a las 11. La ceremonia comenzaba a las 2 de la tarde, con los graduados obligados a llegar a la 1 para organizarse y recibir instrucciones. A pesar del vacío en mi pecho, me obligué a seguir el programa del día. La estilista comentó sobre mi ánimo apagado, pero con profesionalismo evitó indagar cuando no participé en la típica charla de salón. La maquilladora hizo lo posible por disimular mis ojos hinchados y mi tez pálida, creando un aspecto pulido que contrastaba bruscamente con mi tormento interior. De vuelta en casa, me puse con cuidado mi vestido nuevo, acomodé el birrete sobre mi peinado recién hecho y ajusté el cierre de la toga. Me tomé una selfie frente al espejo de cuerpo entero, intentando sonreír, intentando sentir algo más allá del dolor. La publiqué en redes sociales con una frase sobre alcanzar metas y etiqueté a mis familiares, por costumbre o quizás por despecho. Los comentarios de felicitación comenzaron de inmediato. Compañeros de trabajo, parientes lejanos, viejos, amigos del instituto, todos expresando orgullo y emoción. Todos, excepto los que más importaban. Le mandé un mensaje a Nathan antes de salir de casa. Ya voy camino a la ceremonia. ¿Sigues pensando venir? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron. Y volvieron a aparecer. Finalmente, Ethan se dio un mal golpe corriendo junto a la piscina. Nada grave, pero muchas lágrimas. Puede que lleguemos tarde. Guárdanos asientos si puedes. Ni me molesté en responder. Los asientos estaban asignados por nombre del graduado, con las familias en asientos de admisión general. No había asientos que guardar. Nathan lo sabía, había leído el paquete de información que dejé en el mostrador de la cocina durante semanas. Su mensaje no era más que otra excusa débil, otra forma de suavizar el golpe de su inminente ausencia. El trayecto en coche hasta la universidad fue un borrón. Aparqué en el abarrotado estacionamiento y me dirigí al auditorio donde se reunían los graduados. A mi alrededor, compañeros de estudios saludaban a sus familias, posaban para fotos. Recibían flores y abrazos. Yo mantuve la cabeza gacha, concentrada en encontrar mi lugar en la fila alfabética. Mi teléfono vibró con mensajes de aliento de Linda, mi amiga más cercana del trabajo, y del profesor Jenkins, mi instructor favorito, quien había escrito mi carta de recomendación para el puesto de analista senior al que había postulado. Sus palabras eran amables, pero solo acentuaban el silencio de mi familia. Los graduados entramos al salón principal al son de la marcha de pompa y circunstancia, un océano de togas negras idénticas y birretes cuadrados, desde el escenario. Recorrí con la mirada la audiencia de manera irracional, esperando ver a Nathan y a los niños entrando tarde. La ceremonia comenzó con discursos del presidente de la universidad, el decano y un exalumno exitoso que habló sobre perseverancia y equilibrio entre la vida laboral y personal. Palabras que sentí dirigidas específicamente a mí. Cuando llamaron a mi departamento, me levanté junto a mi fila y esperé a escuchar mi nombre. En esos momentos de anticipación, tomé una decisión. Disfrutaría este momento por mí misma, no por nadie más. Me lo había ganado. Alicia Marie Williams, maestría en Administración de Empresas con honores. Crucé el escenario con la cabeza
En alto, estreché la mano del decano, acepté el estuche con mi diploma y moví la borla de mi birrete de derecha a izquierda. Hubo un aplauso educado, el mismo que para cada graduado. Sin vítores distintivos, sin silbidos especiales ni gritos con mi nombre, solo el reconocimiento anónimo de extraños presenciando el hito de otra extraña. Al regresar a mi asiento, me sentí curiosamente tranquila. El dolor seguía allí, pero se había cristalizado en algo más duro, algo que se sentía como determinación. Pasé el resto de la ceremonia en un estado de desconexión, aplaudiendo automáticamente a mis compañeros, mientras mi mente vagaba hacia lo que vendría después, cómo enfrentaría esta traición con mi familia, qué significaba para mi matrimonio, para mi relación con mis hijos, para mi propia autoestima. Cuando la ceremonia terminó, los graduados inundaron el césped exterior para el tradicional lanzamiento de birretes y las fotos. Yo me quedé incómoda en la periferia, observando a las familias reunirse. Flores, abrazos, botellas de champán. Descorchadas. Me tomé algunas fotos obligatorias con compañeros con los que había estudiado, pero me sentía como una impostora en medio de su alegría. Revisaba mi teléfono de manera obsesiva. Ningún mensaje de Nathan, ninguna llamada de los niños, nada de mis padres o de Derek. Deslicé en redes sociales y vi que Derek había publicado fotos de su barbacoa, etiquetando a mis padres, a Nathan y a los niños. Todos sonreían, reunidos alrededor de una fogata asando malvaviscos. La marca de tiempo mostraba que había sido publicado hacía 30 minutos, justo en medio de mi ceremonia de graduación. Algo se rompió dentro de mí entonces, una represa de emociones que había estado conteniendo todo el día. Encontré un rincón tranquilo detrás del edificio de ciencias y me permití llorar con sollozos feos y desgarradores que arruinaron mi maquillaje cuidadosamente aplicado y me dejaron sin aliento. Cuando por fin me recompuse, decidí cancelar la reserva del restaurante. Ya no tenía sentido mantenerla. Mientras buscaba el número del restaurante en mi teléfono, apareció un mensaje de Nathan. Tenemos que hablar urgentemente. Inmediatamente. Después noté algo que me heló la sangre. 45 llamadas perdidas de Nathan. Todas en la última hora. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. 45 llamadas perdidas solo podían significar una emergencia. ¿Le había pasado algo a uno de los niños? ¿Mis padres? ¿Había habido un accidente? Había silenciado mi teléfono durante la ceremonia como pedía la universidad. En mi estado emocional posterior, no pensé en revisar llamadas perdidas, solo mensajes. Con los dedos temblorosos, llamé de vuelta a Nathan. Contestó al primer tembrazo. Alicia, gracias a Dios, su voz sonaba aguda con pánico. He estado intentando localizarte por más de una hora. ¿Qué pasó? Exigí, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. ¿Todos están bien? Es Ethan, dijo Nathan, sus palabras atropelladas. Estaba trepando en ese ridículo tobogán nuevo que instaló Derek, presumiendo frente a sus primos, y se cayó. Estamos en el hospital memorial. El médico cree que tiene el brazo roto. Voy para allá ahora mismo, dije, echando a correr a pesar de los tacones. ¿Tiene mucho dolor? ¿Qué tan grave es? Le dieron algo para el dolor, pero está bastante asustado. No deja de preguntar por ti. Esa última parte me provocó una ola de emociones encontradas. Por un lado, mi instinto maternal se activó de inmediato, desesperado por llegar hasta mi hijo herido. Por otro, una pequeña voz amarga en mi cabeza notaba que ahora, de repente, mi presencia era esencial. Conduje hacia el hospital en un estado de ansiedad extrema, alternando entre la preocupación por Ethan y la ira residual por toda la situación. La toga de graduación yacía arrugada en el asiento del copiloto, el birrete tirado descuidadamente. En la parte trasera, el estuche con mi diploma reposaba sin abrir sobre el tablero. El hospital memorial estaba a solo 15 minutos del campus, pero el trayecto se sintió interminable.